La clase de hoy, suma de vectores y razones trigonométricas en vectores. Entonces, la suma de vectores se hace de dos maneras, ¿sí? Dos métodos son la suma de vectores. El primero se llama la regla del paralelograma, en el cual se hace de una manera gráfica en el plano cartesiano y se duplican los vectores. Como lo dice ahí, se grafica el primer vector y el segundo vector desde el origen, luego se proyecta el primer vector, o sea, se hace el mismo vector con la misma magnitud y dirección en la cabeza del segundo vector y también se proyecta el segundo vector en la cabeza del primer vector, generando así una unión entre ellos, ¿sí? Una convergencia, y la respuesta será unir el origen con el punto donde convergen las cabezas de los vectores proyectados. Yo sé que suena muy difícil, pero ahorita verán que es súper breve. Y la otra se llama la suma por componentes, que es un método numérico en el cual las componentes en X y en Y se suman independientemente. Es decir, vamos a sumar vacas con vacas, pollos con pollos, Y con Y, J con J, simplemente. ¿Sí? No va a tener en cuenta. Recuerden que estamos hablando de números, bueno, podríamos hablar de números reales, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos que tener la ley de los signos de la suma, ¿sí? Que pues usualmente nosotros no usamos números reales como por ejemplo decimales, fracciones y todo eso en vectores, porque pues para no complicarnos, utilizamos siempre los enteros. Entonces pueden haber enteros positivos y enteros negativos, así como los vimos en la tarea pasada. Por lo tanto, si vamos a sumar un positivo con un negativo, pues la suma me dice que es una resta, porque son signos contrarios se restan, signos iguales se suman. Si usted tiene un menos y un menos, es como si usted debiera 3.000 y debiera 5.000, pues debe 8.000. ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos a hacer un ejemplo porque esto es mejor mientras nosotros, digámoslo así, visualizamos esto. Digamos que tenemos los vectores que habíamos visto la vez pasada, A y B, ¿cierto? 3 en I más 4 en J y menos 6 en I más 7 en J. Entonces dice, se grafica el primer y el segundo vector desde el origen, desde el punto 0, 0. Recordemos que el punto 0, 0 es donde cruzan los, los ejes coordenados. Ahí se lo puse como en rosadito, moradito, no sé. Bueno, entonces ahí es donde nosotros vamos a ver. Entonces el vector A, ya saben, acá dice, yo cojo el lápiz de la presentación, dice menos 13, 3 en Y, entonces 3 en X y 4 en J, 4 acá, ¿cierto? Ahora, el siguiente, el B, menos 6 más 7, entonces menos 6 por acá y 7 por acá. Listo, ahí están nuestros dos vectores, ¿cierto? Ahora dice, se proyecta el primer vector en la cabeza del segundo vector. También se proyecta el segundo vector en la cabeza del primer vector, generando un paralelogramo. Entonces, miren, simplemente es poner el vector en la misma dirección, que queden paralelos. Por eso se llama paralelograma, que queden paralelos al vector A. Y hacemos el vector B con la misma dirección y magnitud, ¿sí? O sea, con la misma distancia. Pueden apagar ahí el micrófono. Tatiana Alejandra, estaba muy malo y no me dejaba. Bueno, listo, Tatiana. Roy Díaz, qué pena, si me llamó, no tenía conexión. Bueno, listo, todo bien. Presente Daniela, listo. Bueno, miremos a ver quién es el del micrófono. Eric Vera, por favor. ¿Puedes apagar? Gracias. Entonces, miren, ahí está, ¿sí? Lo devolvemos si quieren. Devolvámoslo un poquito, a ver. Por favor, Solano, apagar el micrófono, gracias. Juan Pablo Solano, por favor, ponga atención a clase y deje de hablar allá con su familia, yo creería, no sé.
Entonces, muchachos, miren, dice, se grafica desde el primer y el segundo vector desde el origen, ahí está bien. El siguiente paso dice, se proyecta ambos vectores en la cabeza del otro, o sea, en la cabeza de B voy a proyectar A y en la cabeza de A voy a proyectar B. Y si ustedes ven, hay un punto de convergencia acá, ¿sí? Ahí donde están las cabezas de los vectores que son las flechas, ahí es un punto de convergencia. ¿Listo? Entonces, el tercer punto dice, la respuesta será unir el origen con el punto donde convergen las cabezas de los vectores proyectados. Entonces, usted simplemente tiene que sacar un vector así. ¿Fácil o no? ¿Entendías ahí? ¿O hay pregunta? ¿No hay pregunta? ¿Continúo o sí hay Profe, yo pregunta? tengo una pregunta, Dime, Tatiana. pero es respecto a lo de la clase pasada. Es que en el ejemplo que usted puso anterior, digamos, o sea, usted puso que, o sea, no graficando, sino haciendo la operación que en la A iba primero la X más la Y. Sí, Pero usted Tati. nos había explicado que primero era la Y y luego la X, entonces a mí me dio un Tati, resultado sí, sí, distinto. sí. Yo sé que pues eso genera confusión al principio, pero el orden de los factores no altera el producto. Si tú haces 5 más 3 da 8, que es lo mismo que decir 3 más 5, que también da 8. ¿Listo? Es propiedades de las matemáticas. Yo sé que pues no lo hice en orden para la solución de la tarea que ahorita vimos. Sin embargo, pues te puedo decir eso, o sea, va a dar el mismo resultado, no importa el orden, ¿sí? Con tal de que tú respetes los signos, ¿sí? Porque no es lo mismo si le cambias 5 más 3 a 5 menos 3, obviamente, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta el signo, no importa el orden. ¿Listo, Tatiana? Ah, ok, gracias, profe. Listo. Entonces, acá de la gráfica de vectores fácil, el método del paralelograma. Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a ver el método de las componentes. Ya lo tenemos gráficamente y más o menos ya sabemos en dónde es la respuesta, ya en ese punto de allá. Ahora miremos si eh, la respuesta por el método de las componentes pues se da. Entonces dice que yo tengo que sumar is con is y jotas con jotas. Entonces yo tengo que sumar estos dos, ¿cierto? 3 más menos 6 y 4 más 7. No quiero rayas. Eso. ¿Cierto? Entonces yo voy a sacar la rayita y voy a comenzar. ¿Cuánto da 3 menos 6? Pues obviamente son signos contrarios. Es una resta, se resta el mayor del menor. 6 menos 3 da 3 y el signo del mayor negativo. Y acá, como son signos iguales, positivo y positivo se suman. 4 más 7 da 11. Entonces esto me dice que va a quedar en el vector A más B queda en el punto menos 3 en I más 11 en J. Miremos si es así. Claro que sí, ¿cierto? Ahí me dice que queda en el punto 3 en I y 11 en J positivo. ¿Fácil o no? ¿Muy difícil esa partecita o fácil? Fácil, pues. Bueno, pues sigamos porque pues es el primer ejemplo, ¿no? Obviamente. Hagamos este con los vectores C y D. El vector C es menos 7 en I menos 2 en J. El vector D es 2 en I más 9 en J. Entonces comencemos con las gráficas. Obviamente menos 7 en I, que será menos 7 en X. ¿Listo? Y menos 2 en J, o sea, para abajo. Ahí está nuestro vector, ¿cierto? El siguiente me dice el D, 2 en I, negativo y más 9 en J. Entonces, 2 negativo, mírenlo acá, y 9 en J que está por acá. Entonces ahí está perfecto nuestro vector. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Proyectarlos. Entonces, vamos a poner el vector D, el vector C en la cabeza de D, qué pena, y el vector D en la cabeza de C. Ahí está nuestro paralelograma. Nuestro paralelograma siempre va a quedar como un cuadrilátero, pero un cuadrilátero paralelo, ¿sí? Porque hay cuadriláteros que son irregulares, nunca.
Tiene que quedar como un cuadrado, como un rectángulo, como esas figuras, bueno, regulares, que sean paralelas, que formen ángulos de 90 grados. Y finalmente, pues sacamos hacia el punto de convergencia, que sería este, ¿sí? Listo. Teniendo en cuenta eso, pues hacemos la suma de vectores. Entonces, menos y menos da una suma, ¿cierto? Acá debo 7 y debo 2, por lo tanto debo 9. Y menos y más es una resta. 9 menos 2 da 7. Entonces me queda menos 9 en I más 7 en J, porque es el signo del mayor. Miremos a ver si sí da y sí da, ¿cierto? Recuerden que todo esto tiene que estar copiado en su cuadernito, bien estipulado. Bueno, ustedes ya saben cómo tienen que hacer las cosas. Bueno, entonces esos son los dos ejemplos que yo les doy de suma de vectores. Es muy fácil, la suma de vectores es muy fácil, solamente tienen que tener en cuenta el paralelograma, poner las reglas, uno los grafica en la misma dirección, tiene que quedar paralelos. Paralelos es que vayan en la misma dirección sin tocarse. ¿Listo? Como las rectas paralelas que ustedes vieron en noveno con sus super clases de matemáticas, pues eso es lo que tienen que entender. Bueno, ahora vamos a ver las razones trigonométricas en los vectores, ¿sí? Yo sé que ustedes ya comenzaron trigonometría. ¿Saben qué significa trigonometría? ¿Alguno de los participantes acá sabe? Pues El es lo estudio que de los estudian triángulos, los profe. triángulos. El estudio de los triángulos, muy bien. Entonces, la trigonometría se basa en el estudio de triángulos y sabemos de la clase pasada que los triángulos, sobre todo el triángulo rectángulo, se puede inferir hacia los vectores, o sea, se puede hacer una semejanza. Por ende, ¿sí? Tenemos que hallar esas razones trigonométricas. Entonces, hasta el momento hemos hablado de la longitud de los vectores, que significa qué tan largo es ese vector, pero no hemos hablado de cómo hallar esa dirección del vector. Y la dirección, como lo habíamos dicho en la primera clase, está ligada hacia el ángulo, ¿sí? Y las razones trigonométricas tienen que ver con los ángulos, ¿sí? Sobre todo con las relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, cómo decrece y crece, por ejemplo, el cateto opuesto a medida que el ángulo baja o aumenta, manteniendo la hipotenusa igual. Entonces, miremoslo así. Si nosotros sabemos que estas son las partes del triángulo rectángulo, ¿sí? Viéndolo desde la trigonometría, nosotros decimos que podemos hacer la razón entre ellos y una razón siempre en matemáticas es una división. ¿Listo? Para poder aprendernos las razones trigonométricas, vamos a utilizar lo que yo siempre he enseñado desde siempre acá, que se conoce como las razones trigonométricas de la regla de la Coca-Cola. ¿Sí? Entonces vamos a mirar la regla de la Coca-Cola. ¿Cómo es que da? Co, K, Co, K, H, H. Y se devuelven por abajo. Coca, Coca, H, H. ¿Listo? Pasan el signo de la línea de división o de fracción a todas ellas. La primera se va a llamar seno de teta. La segunda, coseno de teta. La tercera, tangente de teta. La cuarta, cotangente de teta. La quinta, secante de teta. Y la última, cosecante de teta. Esas son las razones trigonométricas. Yo les mandé tarde un mensaje que se me olvidó, pero que yo ya había advertido que necesitábamos calculadora científica. Por favor, si usted tiene su calculadora científica, la va a mirar en este momento y va a, digámoslo así, va a mirar que ahí aparecen las funciones seno, coseno y tangente. ¿Listo? ¿Cómo saber
si la calculadora está bien programada en este momento. Usted dirá, uy, pero es que pues yo nunca he utilizado eso, yo siempre utilizo más, menos, división, el punto de decimal, la suma, la resta y ya. Por ahí a veces, eh, no sé, el porcentaje, hasta ahí. Sin embargo, vamos a utilizar esas partes de arriba. ¿Listo? Después yo les voy a mostrar una gráfica con una calculadora para poder saber si la está. Pero entonces usted le va a poner el botón seno, ¿sí? Va a coger y ahí tiene seno. Entonces usted le va a poner seno y va a escribir seno de 90, ¿sí? Se va a escribir sin de 90. ¿Sí? Le tiene que quedar así en la calculadora. Si usted tiene una Acadio, una Casio, si tiene plata de una Casio, ¿no? Pero usualmente nosotros tenemos una Acadio y sirve para lo mismo, ¿sí? Entonces, seno de 90 y le tiene que dar 1. ¿Sí les dio o no? Sí, A la mayoría le dio. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, eso Sí, señor. indica que la calculadora está sincronizada con grados, o sea, 90 grados, 45 grados, 60 grados, y así está perfecta. Si le dio otro valor, significa que está sincronizada en radianes. ¿Listo? Entonces, la calculadora tiene que eso. Lo mismo en el celular. Si usted puso seno de 90 y le dio 1, el celular le sirve para hacer las operaciones. Si le dio diferente de 1, 0, yo no sé qué, pues no le sirve el celular, a menos de que se deje programar. Bueno, entonces muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar las tres principales que aparecen en la calculadora, que son seno, coseno y tangente. Esas son las tres que me interesan a mí. Teniendo en cuenta eso, ustedes van a poderlas verificar en esta relación de este triángulo rectángulo. ¿Sí lo ven? Mire, a medida que crece el ángulo, pues aumenta el coseno y disminuye el seno y se hace una relación de crecimiento como de entrelazamiento entre seno y coseno. Y pues ahí en el GIF pueden ver el tangente, la cotangente, la secante. Bueno, es un GIF que es muy trigonométrico, pero pues por el momento yo sé que no lo entienden tanto, pero es para que vean cómo, por ejemplo, en esta partecita de acá, miren, acá está el coseno, ¿sí? Y acá sobre la línea, esperemos que salga por acá, miren, acá, ese de acá era el seno, ¿sí? Entonces, a medida que el seno crece, el coseno decrece. A medida que el coseno decrece, el seno crece. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros lo vamos a aplicar en los vectores. ¿Cómo? Pues ya sabemos las partes de los vectores, ¿cierto? Entonces, miremos. Si este cateto opuesto lo llamamos A en Y, ¿cierto? Y este cateto adyacente lo llamamos A en X, y pues obviamente la hipotenusa será la magnitud del vector, o sea, como la norma de A, ¿sí? Pues nosotros vamos a tener estas razones. Mire, cateto opuesto era A en Y, ¿cierto? Entonces me queda A en Y. Ahora, cateto adyacente, entonces me queda A en X, A en Y, A en X. La norma de A, la norma de A. Y se devuelve. Tan, 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 tan. Y entonces le queda que el seno es esto para esta relación, ¿sí? El coseno es este, el tangente es este y así sucesivamente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta de copiar las razones trigonométricas en un vector así. Pero eso depende de también la ubicación del vector, ¿sí? Como lo vamos a ver más adelante. Bueno,
Entonces nos quedan las funciones trigonométricas separaditas, las tres que vamos a usar, porque las otras tres son derivadas de estas tres, son las inversas multiplicativas. ¿Listo? Por ejemplo, la inversa multiplicativa del seno es la cosecante. Mire, acá dice A en Y sobre A y acá es A sobre A en Y. Entonces son inversas. Por ende, pues se tienen que relacionar. El coseno se relaciona con la secante y la tangente con la cotangente. Bueno. Acá yo tomo la pluma. Listo. Entonces, esta con esta y estas dos. Son inversas multiplicativas para que lo tengan en cuenta. Bueno, quedan 4:50 de esta grabación. Entonces ya saben que 10 minuticos, van al baño, hacen chichi y todo eso. Y nos vemos en 10 minutos apenas, si es que no terminamos la clase. Bueno, bueno, entonces dice, halle las componentes faltantes del siguiente vector. Entonces ustedes me van a ayudar. Si este es el vector A, este acá azulito, y me dice que tiene un ángulo de 40 grados, este lado de acá, ¿cómo se llama? Si fuera en un triángulo o rectángulo, ¿cómo se llama ese lado? ¿El cateto opuesto? El cateto opuesto. Ahora, todo lo vertical, todo lo que va hacia arriba y hacia abajo, se conoce como el eje ¿qué? En matemáticas, en el plano cartesiano, hacia arriba y hacia abajo es el eje. Y. Y. Muy bien, qué pena, pero es que, me dio sed. Y, ¿cierto? Entonces ya vamos a saber que este es A en Y. Y este de acá va a ser A en X. Entonces miren, ahí aparece. Dime. Señora. No, profe, nada, qué pena. Ah, bueno, listo. Entonces miren, nosotros sabemos A en Y. Mide 7. Pero no sabemos la norma del vector, ni tampoco sabemos la componente en X. Yo acá lo hice lento, escribiéndoles cosa a cosa por si alguien quiere ver el PDF o el video para que entienda. Entonces, hallemos primero A en X. Entonces, A en X, ¿cómo lo vamos a hallar? Tenemos que buscar una razón trigonométrica que me relacione, ¿sí? Que me relacione A en X con A en Y. ¿Cuál de las que vieron antes las relacionaban? Si quieren nos devolvemos a ver. ¿Cuál relaciona A en X con A en Y? De las tres de acá abajito. Muchachos, ¿cuál relaciona A en X con A en Y? ¿En cuál están ambas? Entonces. La tangente. La tangente, muy bien. En la tangente tiene A en Y con A en X. Entonces esa es la que tenemos que usar. Entonces mire, me sale tangente de teta. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es A en X, ¿cierto? Por ende, yo lo tengo que despejar. Ustedes como ya saben despejar ecuaciones, esto que está dividiendo pasa a este lado a... Se está dividiendo, pasa muy bien a multiplicar. Ay, madre. Bueno, acá lo hice fue reemplazando primero. Reemplacé los valores primero, pero bueno, no importa. Igual nos va a dar lo mismo. Entonces, esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar en la otra. ¿Sí ven? Yo les dije. Ahora, tangente de 40 está multiplicando. Pasa a dividir. Entonces me queda A en X es igual a 7 dividido tangente de 40. Ustedes pueden hacer esa operación en la calculadora. Los que tengan la calculadora ahí.
7 dividido tangente de 40. Los que les dio seno de 90 igual a 1, ¿no? 8.3. 8.3, ¿cierto? 4,2. Entonces esa es la magnitud de A en X. O sea que ya sabemos que A en X es 8,34. Ahora hagamos el otro. Tenemos que hallar A en Y. ¿Cuál razón trigonométrica me relaciona A en Y con la norma de A? Entonces miremos atrás porque pues yo sé que ustedes no copiaron tan rápido. A en Y con la norma de A. ¿Cuál? A en Y con la norma de A. Entonces alguno de ustedes iba a contestar, no sé quién. ¿Ninguno? Bueno, pues es el seno. ¿Sí? El seno es el que me relaciona A en Y con la norma de A. Entonces vamos a ir para adelante de nuevo en nuestro ejercicio. Ahí tenemos. Como la pregunta es la norma de A, pues tenemos que despejarla. Pero entonces, este que está dividiendo pasaba a multiplicar, así como se ve acá. Y pues el seno que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me queda así. La norma de A es A en Y sobre el seno de teta. Reemplazamos los valores, que entonces me queda 7 dividido seno de 40. Y pues alguno de ustedes que haga el valor. ¿Cuánto da? 7 dividido seno de 40, ¿cuánto da? 10.89. Muy bien, 10,89, ¿cierto? Listo, ya tenemos eso. Pero pues, ¿habían otras opciones? Claro que sí. Podríamos haber tomado este valor de acá, ¿sí? Y hallado la razón trigonométrica que me diera A en X con la norma de A, ¿sí? Que sería con el coseno. Entonces, para tenerlo con el coseno, tengo que hacer técnicamente lo mismo. Este que está dividiendo pasa a multiplicar acá. Ahí no se escucha. ¿Todo el mundo me escucha? Lorenz, creo que es de tu internet porque no se está escuchando tu reclamo. Bueno, ¿todo el mundo me escucha bien o no? Sí, señor. Sí. Bueno, sigamos. Entonces, este pasa a multiplicar. Entonces me queda A coseno de teta es igual a en X. Ahora, este coseno está multiplicando, pasa a dividir. Y me queda así. La norma de A es igual a en X sobre el coseno de teta. Y pues reemplazamos los valores. Me queda 8,43 sobre coseno de 40. ¿Eso cuánto da? Pues obviamente tiene que dar lo mismo. 9.13. No, háganlo bien. 8,43 dividido coseno de 40. Tienen que darle lo mismo. 10,89. Si algo le da 10,889. Pero pues se aproxima. Porque no tomamos todos los decimales. Ay, 8, qué pena, era 8,34 acá. Mire, estoy con dislexia acá. 8,34 dividido coseno de 40. Bueno, eso les tiene que dar 10,89. ¿Listo? Hagamos otro ejemplo. Miremos este. El vector B, ¿cierto? El vector B, ¿qué lado fue el que nos dieron acá en este vector B? Si fuera un triángulo o rectángulo. Cateto adyacente. El cateto adyacente, muy bien. Ahora, en términos del vector, ¿cuál sería?
sea, este lado así horizontal, ¿a qué representa? ¿Al eje qué? A en X. Exacto, entonces sería B en X, porque estamos hablando del vector B, ¿cierto? Este 10 es B en X, o sea que nos falta B en Y y la norma del vector, ¿cierto? Esas serían las preguntas. Entonces vamos a comenzar por alguna. El primero, vamos a hallar la norma de B. Ahorita hallamos primero el cateto o el lado del vector. Ahora vamos a hallar primero la norma de B. Entonces, como tenemos B en X, este es nuestro dato, ¿cuál es el que me relaciona B en X con la norma de B? ¿Mm? ¿Nos tenemos que devolver? Coseno. Sería coseno, muy bien. Coseno de teta es igual a B en X sobre la norma de B, ¿cierto? Ahora, como esta es la pregunta, ¿sí? Yo tengo que despejarla, pues entonces, esta norma de B que está dividiendo pasa a multiplicar. Estos que están entrando. Y pues obviamente el coseno, yo no puedo pasar solamente coseno y dejar el ángulo ahí, dejar teta ahí. No puedo porque el coseno actúa implícitamente. Entonces tengo que pasar todo. Coseno de teta, que está multiplicando, pasa a dividir. Entonces ahí está la norma de B. Reemplazamos. O sea, B en X, que es 10, sobre el ángulo, que es 55. O sea, 10 dividido coseno de 55. Y eso les tiene que dar 17,43. ¿Sí les dio? 10 dividido coseno de 55. ¿Cuánto tiene que dar, profe? Qué pena. 17,43. ¿Sí? ¿Se les dio? Sí, profe. Listo. Ahora, Profe, a mí no hallemos. me dio. ¿No te dio? ¿La calculadora sí está bien sincronizada? Sí, ahorita que está haciendo las otras estas sí me dio. Hazlo de nuevo. 10 dividido coseno de 55. Nada más. El 55 sin este simbolito de grados ni nada de eso. Ah, sí, profe, ahora sí. Ahora sí. Listo, bueno. Gracias. Bueno, de nada. Ahora, entonces, hallemos B en Y, pues cuál relaciona, por ejemplo, la norma, ¿cierto? Que ya la sabemos. Que es esta 17,43. Con B en Y, pues sería seno. ¿Listo? Ustedes tienen que aprender eso. Pues técnicamente de memoria para pasar trigonometría. Todo lo mismo, vamos a despejar la B en Y, ¿cierto? Simplemente este que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Y qué pasa? Pues ya está despejado, miren, ya está solito a un lado del igual. Entonces solamente tengo que reemplazar los datos, 17,43 por el seno de 55 grados. Entonces yo hago en la calculadora eso, 17,43 seno de 55. Y eso me da 14,27. ¿Listo? Si tienen dudas, si tienen preguntas, pues esperen. Ustedes saben que yo me demoro un poquito porque pues ahorita inmediatamente salgamos de esta clase. Yo tengo clase con 11. Qué pena. Y pues después de la clase de 11 es que yo comienzo a editar los videos. Comienzo usualmente con el de ustedes y lo publico más o menos hacia las 10, 11 de la noche. ¿Sí? La estoy publicando en Edmodo con la tarea de esta semana, para que lo tengan en cuenta. Si usted quiere, puede mirar el video varias veces, no hay problema, adelanta su cuaderno, copia lo que tiene que copiar y etcétera, etcétera. Bueno, hagamos el otro ejemplo. Miremos este vector, el vector C que dice que la norma es de 8. Pero me falta C en X, ¿cierto? Y también me falta C en Y. Ahora, miremos una cosa, en este vector pasa algo raro. ¿Por qué? Miren en este el cateto opuesto es B en Y,
¿cierto? La parte en Y. Pero en este es el cateto adyacente. Por ende, tenemos que verificar las razones trigonométricas debido al ángulo, ¿sí? O sea, tengo que mirar que, ¿cuál es este? Entonces, en este caso, sabemos que seno, coseno y tangente están así, por la regla de la Coca-Cola. K-H-H. ¿Sí? Es la regla de la Coca-Cola sencilla. Pero acá CNX es el cateto opuesto. ¿Sí lo ven? Miren, está opuesto al ángulo. Por ende, yo tengo que verificar si las razones trigonométricas simples me sirven o si yo tengo que plantear las nuevas razones trigonométricas. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la posición del ángulo. Entonces, está CNX como el cateto opuesto, o sea que yo lo tengo que hallar con seno. ¿Sí? Entonces, si hallamos CNX, yo lo voy a hallar con seno. Mire, el cateto opuesto que se llama CNX sobre la norma de C. Y este es muy breve. ¿Por qué? Porque simplemente como yo tengo que hallar esta partecita de acá, pues esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar y me queda así. La norma de C por el seno del ángulo es igual a C en X. Como ya está despejado, ya está solito a un lado del igual, yo reemplazo el valor. Me dijeron que valía 8, entonces sería 8 seno de 25 grados, que es el que me dan ahí. Hago en calculadora y eso me da 3,38. 8 seno de 25 grados es 3,38. A ver, profe, tenemos un problema con el sonido. No puedo hacer nada, Carol y Verónica. Ahí con eso. Bueno, ahora hallemos C en Y. Entonces, C en Y, pues obviamente es el cateto adyacente, si ustedes lo ven acá. Entonces yo lo voy a hacer con el coseno. Entonces planteamos el coseno. Y lo mismo, miren, como esta es la pregunta, yo tengo que dejarla solita a un lado al igual. Entonces esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Y me queda la norma de C por el coseno de teta es igual a C en Y. Reemplazo los datos, 8 coseno de 25 grados y lo hago en calculadora y eso me da 7,25. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro último ejemplo. Y este es el taller para que ustedes lo hagan solitos, así que aprendan a surfear en este mundo de los vectores. Ustedes tienen que, primero, con estos 4 vectores de acá, ¿sí? Realizar estas sumas. ¿Listo? Entonces ustedes comienzan por la A, que es A más B. Lo hacen por el método gráfico y por componentes, así como hicimos el ejemplo acá en la clase. ¿Listo? Entonces el método gráfico, pues obviamente la regla del paralelogramo. Ustedes van y dicen, bueno, listo, voy a graficar el vector A, tan, el vector B, tan, voy a proyectar el vector A en la cabeza de B, tan, el proyectar el vector B en la cabeza de A, tan. Saquemos el resultado, tran. Ahora sí sumemos las componentes. Bueno, I con I, J con J. Eso me dio tanto. Verifiquemos. Sí me dio. En cada uno de estos tienen que hacerlo con esos 4 vectores. O sea, si yo digo A, por ejemplo en este, C más A, entonces yo cojo el vector C, que es menos 6 en I, menos 8 en J, más A, 5 en I, menos 4 en J. Los sumo ambos y ya. Ahora, la siguiente parte es aplicar las razones trigonométricas que nosotros estudiamos. Entonces tienen estos vectores, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, les doy esta componente acá. ¿Cuál será? Ustedes ya sabrán. ¿Les falta qué? Bueno, me falta esta y me falta esta. Por ejemplo, en este primer ejemplo. Y así con todos. ¿Listo? Ustedes miran cuál es cada vector. Recuerden que tienen que verificar si las razones trigonométricas son las que ustedes tienen. Si no, pues entonces
pues tienen que cambiarlas, tienen que programarse a mirar cómo es que son. Bueno, pues muchachos, no es más. Espero que todos puedan cumplir